Vamos a continuar y concluir hoy esta segunda sesión sobre mujeres pintoras. Insistimos mucho el otro día respecto a la gran, enorme escasez de la presencia de mujeres pintoras en historia de la pintura durante muchísimo tiempo, durante siglos en realidad. Y en ese sentido, pues obviamente, eh, bueno, Sofonis Banguisola es un nombre muy conocido. En el siglo XVI, XVII, pues empieza la producción, algunas de ellas, como la persona que acabo de citar, una pintora de primerísima categoría que alcanzó muy justa fama. Gentileschi, por ejemplo, sería otra gran pintora de los siglos XVI. En el XVI se puede decir que hay no una cantidad evidentemente alta, ni muchísimo menos, sino más bien excepciones a lo que era regla hasta entonces, regla absoluta. Durante el románico o el gótico, siglos XII, XIII, XIV, no hay pintoras y las que hay o hubo, sin duda alguna, pues no alcanzaron ninguna notabilidad en su trabajo, no han pasado a la historia por sus nombres, sino simplemente por ser pues la hija o familia de algún pintor más o menos afamado en esos mismos tiempos y entonces con gran esfuerzo, rechazo social por una serie de factores que hoy en día nos producen simplemente hilaridad y una cierta contradicción entre lo que es la sociedad en el día de hoy y lo que era en aquellos tiempos ya lejanos, donde la mujer aparecía separada no solo del oficio de pintora, sino de otros muchos oficios. No digamos ya carreras de contenido científico, presencia en la universidad, existencia de enseñanza superior de un alto nivel, etcétera. Todo eso serán conquistas de las mujeres en el curso del tiempo. Vamos a ver hoy, los siglos XIX y XX, donde ese panorama tan triste ha cambiado y lo ha hecho ya de una forma realmente muy significativa. Podemos decir que hacia mediados o finales del XIX, en tiempos, en definitiva, de lo que es la corriente impresionista, la revolución de la pintura en todo el mundo occidental al menos, ahí se produce un avance tremendamente significativo, una presencia igualmente muy importante de gran cantidad de mujeres. Algunas muy famosas alcanzaron su justa fama en aquellos tiempos y otras pues que han ido surgiendo con posterioridad a lo largo del 20 es ya una multitud de profesionales de primera categoría en muchas naciones o estados del mundo. Vamos a ver algunas de estas obras que nos llaman la atención sobre todo por la muy alta calidad. Este podría ser un caso. Ahí tenemos una pintura de retrato de una calidad realmente excepcional, mil y un detalles en el vestido, en el rostro, en el fondo de la pintura, etcétera, tratados en ese vestido y sombrero de color blanco que viste esta señora o señorita y que se debe a los pinceles de Eva González. Eva González es una pintora muy conocida de Francia, de esos finales del XIX que hemos señalado, de ascendencia hispana, pero una mujer que vivió ya la eclosión del impresionismo y la cantidad y calidad extrema, yo creo que en un momento irrepetible, muy feliz para el avance de la pintura y sobre todo para el avance de la pintura innovadora, rompiendo con tabús y esquemas anteriores y, en definitiva, haciendo unas aportaciones que hoy sorprenden a todos los que las contemplamos. Museo d'Orsay, en definitiva, los grandes museos del mundo, el Metropolitan, la Tate Gallery, aquí también en algunos de nuestros museos hay buenas muestras de pintores del siglo XIX y XX y pintoras, y en una cantidad que nos sorprende muchísimo,
cuando hoy la contemplamos con un cierto espíritu y conocimiento de carácter técnico. Estamos en este caso concretamente en 1878, fecha en que fue pintada esta obra de B. González, retrato de una dama, familiar, una amiga, una conocida, y que se encuentra conservada en una de las muchas colecciones privadas que existen en el mundo del arte. Si damos un paso adelante, Harriet Becker, ahí la tienen ustedes en su obra, una obra también con una altísima calidad, más compleja que la anterior, un interior de un hogar, el título Una sola palabra, despedida, y vemos un interior de la casa de estos tiempos, evidentemente una familia burguesa, acomodada, el hombre, la mujer que llora la despedida de un familiar, la persona que le ayuda con el equipaje, la casa, como decía, una casa burguesa, acomodada, una buena estantería con multitud de libros, lo cual era un símbolo verdaderamente positivo en muchos sentidos, por lo tanto, relaciones sociales, posibilidad de enseñanzas especializadas, en este caso en arte o en pintura en particular, ¿por qué no? Y la obra, tal como la están viendo ustedes, corresponde a una pintora no demasiado conocida para el gran público, eso sigue siendo así, Harriet Becker, pero es una pintora sueca, nórdica, de una calidad, insisto, absolutamente evidente en esta muestra que estamos viendo y que se conserva actualmente en el Museo Nacional de Oslo. Museo Nacional de Oslo tiene una buena colección de pintura europea, fundamentalmente, y obviamente nórdica, por razones fáciles de entender, que corresponde, evidentemente, a una puesta al día del arte de la pintura en aquel país, en aquel entorno. Estamos hablando de Dinamarca, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Finlandia. Son países, evidentemente, con muchos lazos comunes, en definitiva, con una misma forma de entender las claves de la pintura en aquellos paisajes tan alejados de los nuestros, con formas de vida tan peculiares y diferentes a las nuestras. Hay una pintora especialmente conocida, relativamente conocida dentro de la situación en la que nos encontramos, que es Mary Cassatt. Mary Cassatt. Mary Cassatt es una pintora estadounidense, viajó a Europa, por supuesto, convivió con los impresionistas, Claude Monet, en fin, todos los últimos impresionistas y ya el postimpresionismo con Gauguin, Van Gogh, etc. Pero ella es un poco anterior a esto y nos presenta obras como estas que les muestro aquí. Para mí, una verdadera simbología de lo que es el impresionismo, pintura suelta, colores simplemente bosquejados, luz a raudales. Se trata de pintura au plein air, al aire libre, con gran frecuencia, y que en este caso representa a una chacha, una criada, una niñera modesta, sentada en un banco de un parque con dos niños. Uno en lo que es el cochecito, el otro inclinado cogiendo algunas flores o algún objeto del suelo. La sirviente aparece pues haciendo algún trabajo manual con alguna ropa, en definitiva, o algún pañuelo que tiene entre las manos. Cofia, delantal, etc. Es decir, simplemente lo que era una vestimenta frecuente. Pero sobre todo, atención, esa pintura verité, en definitiva, no hay convencionalismos, muy mayoritariamente los temas se pintan en la calle, al aire libre, y se pintan con pinceladas rápidas, difusas, multicolores, nada precisas, sino simplemente con un afán de conseguir un efecto de conjunto,
lo más natural y creíble posible. Para mí es un gran lienzo, muy significativo del mejor impresionismo. Cassatt convivió con los impresionistas, con muchos de ellos, expuso con ellos en alguna de sus exposiciones y, lo que es importante, se llevó muchos de sus conocimientos en sus viajes de retorno a Estados Unidos y muchas de sus obras fueron pintadas allí, con lo cual divulgadas de una forma altamente significativa en aquel gran país y, por lo tanto, atrayendo hacia las nuevas corrientes pictóricas lo que estaba en esos años desarrollándose en Francia y con mucha menos intensidad en otros países europeos. De Marie Cassatt tenemos otras obras que me parecen igualmente interesantes, sean de exterior o de interior. Entre las primeras, por ejemplo, esta preciosidad. Se trata de título en inglés, puesto así, por muchas razones, claro, por la propia pintora, 5 o'clock tea, el té de las 5. Y aparecen estas dos jóvenes, probablemente amigas o familiares, que están en el interior de una casa igualmente acomodada, en definitiva, con muchos recursos, una espléndida variabilidad de teteras, en definitiva, vasicas, un par de tazones en los que servir un té o en definitiva, con algo de leche, como suele ser la costumbre en la mayoría de los casos. La riqueza del color de los vestidos, el contraste entre lo que son los tonos intensos de este vestido, los rostros de las dos jóvenes en posiciones distintas, con el brillo en sus pelos y su actitud absolutamente relajada, algunas características y cualidades, esa chimenea, algún cuadro en la parte de la derecha que forma parte del mobiliario de esa vivienda donde han quedado juntas para tomar ese 5 o'clock tea. Obra, repito, muy interesante en muchos sentidos, muchos sentidos. Es un retrato, es una obra en definitiva de género, es una obra en definitiva donde la pintora, en este caso, se deja llevar por ese conjunto de colores intensos, pese a que están en el interior de una casa, es decir, fuera del sol, en la sombra, en una sombra relativa al menos. En todo caso, es una obra muy interesante, que se conserva actualmente en el Museum of Arts de Boston, uno de los grandes museos en Estados Unidos, una ciudad rica, potente, culta, y en definitiva, pues un marco espléndido para esta obra interesante. También me parece, en un sentido similar, pero muy diferente a la que estamos viendo, digna de mención, digna de traerla aquí y mostrársela a todos ustedes, esta obra, de nuevo, dos jóvenes, pero el marco es diferente. En el interior de un teatro, posiblemente, sin ninguna duda, donde vemos algunos de los palcos del fondo y vemos a estas dos jóvenes, tal vez dos hermanas, con una de ellas con un enorme abanico, la otra con un ramo de flores entre las manos que seguramente le habrá obsequiado algún allegado. Las dos jóvenes se encuentran serias, pensativas, mirando al fondo, sin duda alguna, a lo que es el escenario de la obra de teatro, ballet, ópera, lo que a ustedes más les gusten. Ellas van elegantísimamente vestidas, los rostros son una maravilla de colorido, de luces, de sombras, efectivamente. Los peinados tienen diferencias entre ellos, pero igualmente pues un matiz de pelo rubio, ambas, tal vez, repito, hermanas en este caso concreto. National Gallery
de Washington. Esta pinacoteca, que se encuentra en la capital del país, de Estados Unidos, Washington, la National Gallery, es un grandísimo e importantísimo museo de muy diferentes épocas, tanto las tradicionales, las antiguas, como las modernas, incluso hasta los años que estamos, y bastante posterior a estas fechas todavía más. Sigamos adelante. Y de nuevo, un cuadro altamente interesado. Oiga, esto no es motivo para una obra, es nada, una escena cotidiana. Sí, pero fíjense en los mil y un detalles fantásticos que el pintor recoge y presenta con una magistral actitud, la pintora. En definitiva, en este caso concreto, es una europea, Hanna Pauli, Breakfast Time. En este caso no es un té lo que están a tomar o van a tomar aquí quienes se sienten en esta mesa unos minutos más tarde, sino lo que es un desayuno, breakfast time, la hora del almuerzo, diríamos, en la National Museum de Stockholm. Por lo tanto, en la capital de Suecia. Es un museo importante, tanto como el de Oslo, en algunos sentidos incluso superior a él. Pero vemos aquí, efectivamente, que el cuadro nos recuerda de una forma absolutamente inconfundible lo que sería la pintura que abunda, hemos visto algún ejemplo esta tarde, en lo que es a lo largo de el poco tiempo, porque son un par de décadas como mucho, luego vendrá el postimpresionismo y otras corrientes, pero en este caso concreto, de nuevo, con ese predominio, no absolutamente exclusivo, pero sí enormemente frecuente, de plein air, al aire libre. Aquí hay un solo personaje, que es esta sirviente que llega una bandeja con unos servicios, que está andando, discurriendo por un parque o un jardín privado, evidentemente lo más probable, de dimensiones más que respetables, un banco, un par de sillas, etc., una mesa con un mantel blanco impoluto sobre el que observamos, evidentemente, las pinceladas blancas totales de ese mantel cuando es simplemente regado por la luz del sol. Por lo tanto, bueno, yo diría un sol tan fuerte como es raro encontrarlo tal vez en países nórdicos, pero no es imposible, y que sin duda nos recuerda a algunos objetos, algunas imágenes en lienzos que les diré a ustedes. Pues tal vez deba decir Joaquín Sorolla, tiene telas en muchos de sus lienzos bañados como este por la luz del sol y con una luz deslumbrante, matizando de forma muy efectiva, lo que son los contrastes lumínicos entre la luz solar intensa, valga de nuevo la repetición, y las zonas de penumbra que los árboles y otros elementos producen en ese entorno que estamos contemplando aquí. Por lo tanto, una imagen muy acertada, muy atractiva, sin duda. Como lo es esta otra, la proporcionada por una pintora, todas ellas, salvo alguna excepción, Marie Cassatt, Eva González y algunas otras que irán saliendo posteriormente, todas ellas poco conocidas para el gran público, con alguna que otra, insisto, excepción. Harriet Becker, mi casa. Y ahí la tienen ustedes, la casa. Una casa nórdica, de nuevo acomodada, con esas matizaciones, atención, tan diferentes a las anteriores, porque ahora estamos en un interior,
estamos una semipenumbra, toda la luz que llega a este espacio cerrado entra al interior de la casa a través de una ventana con unas cortinas además que la acentúa un tanto, pero produce unos muy atractivos de altísima, altísima calidad en los objetos, los cuadros, la chimenea, el piano, las sillas, etcétera, el propio vestido de la mujer, que está simplemente tocando un poco de música al piano con las partituras abiertas delante. En esta luz, el predominio de la luz es más que notable, y produce efectos, sin duda alguna, de una calidad realmente excepcional. Es una obra de mujer, sí, pero de calidad no hablemos. Es una obra de alta calidad, sobre todo proviniendo como proviene de la pintura nórdica, en este caso, de la pintura nórdica, que se conserva actualmente, tal como ustedes la están viendo aquí esta tarde, en el National Museum de Oslo, la capital de Noruega, que conserva obras muy conocidas como El Grito de Munch y otras no tanto como esta que les muestro aquí, pero evidentemente de una altísima, altísima calidad. Sigamos adelante. Volvamos a Marie Cassatt por un momento, en forma diferente, lo que hemos contemplado hace unos minutos. Aquí tenemos un matrimonio, con toda seguridad, un hombre y una mujer, vestido de forma campestre, de forma un poco más desinhibida, con un niño pequeño en brazos, la mujer. El hombre aparece remando en un gran lago, vemos la orilla al fondo, la vela del bote pintado en amarillo que tenemos por ahí, y ellos pues dando, tal vez con seguridad, un paseo de carácter dominguero, festivo en todo caso, desinhibido, relajado, esta pareja que aquí representa Marie Cassatt. Realmente la obra es muy conocida dentro de general desconocimiento de muchos de los autores que estoy presentando esta tarde. Esta no es el caso, es tal vez una de las obras más conocidas de Marie Cassatt, que se conserva actualmente también ella en la National Gallery de Washington. Por lo tanto, vemos obras notables, obras importantes, obras de mujeres en museos cualificados como uno o unos de los más interesantes del mundo, con una colección realmente abundantísima en distintas épocas. Bueno, pues aquí tenemos una mujer pintora de calidad más que notable, en definitiva, con una obra verdaderamente significativa. Hanna Pauli, Hanna Pauli, pintora, de nuevo, y obra de esta pintora que he seleccionado aquí porque es un retrato soberbio, soberbio en todos los sentidos. El rostro agraciado de esta mujer, sus ojos dulces, su sonrisa contenida, el color de su piel, el color de su pelo, suelto, largo, dejado caer sobre los hombros, en un fondo al aire libre, véanse también unas hojas de los árboles al fondo, y con un dibujo y con un colorido, insisto, en los dos factores, de muy, muy alta calidad. Hanna Pauli, retrato de mujer, de joven, podríamos decir, conservado en el National Museum de Estocolmo, la misma obra donde se conserva de la misma autora, Hanna Pauli, el Breakfast Time que hemos contemplado hace unos minutos. Sigamos adelante. Anye Swinnerton, cuadro un poco inquietante, esta mujer de características, de cualidades
un tanto sorprendente, alguna historia detrás, algún enlace tal vez con la sobrenaturaleza, la mitología moderna, etcétera. Podemos tener ahí detrás de Laura, Annie, perdón, Swinner, te lo hemos dicho, eh, el título de la obra Vista. Esta mujer está mirando la parte superior del cielo, las manos levantadas en señal de asombro, sus alas, entre paréntesis, desplegadas sobre la espalda, contraste del colorido en el fondo, sencillo, casi monocolor, pero evidentemente con un atractivo para enmarcar, aparte de vestimenta y otros elementos, por no citar o hablar de ese rostro realmente atractivo, con estos ojos azules que mira a las alturas por parte de la mujer retratada. Art Gallery de Liverpool. El Museo de Liverpool es un museo modesto, lejos, diría yo, de los grandes museos británicos, la National Gallery, la Tate, etcétera. Hay un largo etcétera detrás de todo esto. El de Liverpool es muy modesto, yo lo visité hace muchísimos años y bueno, está bien, pero las obras, repito, son modestas. Pero la belleza de esta que estoy mostrando aquí es total, verdaderamente no se puede negar. Sigo adelante. Laura Munz. Laura Munz. Título de esta preciosidad. Estas dos niñas, en definitiva, Laura Munz. El título, Lectura interesante, que es el nombre que le dio a dar a conocer, por lo tanto, la pintora de esta preciosidad, con estas dos niñas rubias, muy agraciadas, pequeñas en edad, pero ya llenas del interés por la vida, que están leyendo, y de ahí el título de la obra, Lectura interesante. Están leyendo algunos libros, especialmente ese grande que tiene entre las manos, de grandes dimensiones, por lo tanto, muy probablemente un libro con ilustraciones, en cualquier caso, lectura interesante, en otro museo peculiar, el Art Gallery de Ontario, en el Canadá. Presenta la cualidad, en cuanto a lienzos se refiere, de nuevo el interior de una casa, en este caso pues un sillón, definitiva, gran sofá o sillón, con color amarillo, distintas tonalidades, brillos de sedas o de los tejidos correspondientes. Las niñas van vestidas muy modestamente de estar por casa y al fondo vemos, aparte de una cortina, una gran ventana por la que entra la luz. Perfecto. La luz llega directamente a esos libros, las niñas están mirando y leyendo, o ambas cosas, y al mismo tiempo presentan los efectos de esa luz sobre sus rostros, sobre sus pelos, en definitiva, que muestran ese brillo, en definitiva, esa fuerza luminosa que de alguna forma ilumina toda la escena y muy en particular, claro, el libro que tienen entre las manos. Sigamos adelante y en este caso concreto vemos, hay más nombres, claro, pero yo he tenido que seleccionar todas las obras que he ido pues, recogiendo y buscando durante estas últimas semanas y en particular pues me ha llamado esta la atención de una manera realmente significativa porque se trata de una pintora española, pintora de pintura, de arte hispana. Una pintura catalana, Luisa Vidal. Título, Autorretrato. Pues ahí la tienen ustedes.
con lo que es pincel, los colores sobre la paleta, etcétera, que va a aplicar algún lienzo que sin duda tiene delante de ella. Y ahí tienen ustedes el rostro de esta mujer, con traje de trabajo, puedo decirlo así, ese peinado peculiar, ese mirar un poco de reojo, esa luz que incide sobre esta persona desde atrás, prácticamente desde la espalda, sobre un fondo prácticamente neutro, con ese trabajo de faena, en definitiva, vestido de faena, que es, en definitiva, lo que cubre su cuerpo. Pintora Luisa Vidal, autorretrato, por lo tanto, no hay ninguna duda de eso. Es una pintora bastante activa, tiene una producción interesante. Y la obra que les estoy mostrando aquí, igual que otras de su elenco, se conserva actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Es un museo del que hemos hablado en repetidas ocasiones, sobre todo interesante por su aportación a los fondos de la época del románico, un poco del gótico, pero sobre todo también en la época, en definitiva, en la que estamos hoy. Es decir, en ese finales del XIX, principios del XX, donde la colección de Barcelona es importante. Es importante pues para todos nosotros, los que lo hayamos visitado en alguna ocasión o los que podamos hacerlo en un futuro próximo, cosa que por supuesto, por mi parte, les recomiendo con mucho interés. Marie Bachirner, en el estudio. Y bueno, ahí vemos un poco, digamos, la otra vertiente de la obra anterior, porque atención a este cuadro que es muy significativo, que nos dice mucho de lo que estamos hablando aquí esta tarde. Estamos hablando de mujeres pintoras, hasta ahora hemos visto obras de uno y otra, hemos visto este último autorretrato que nos parece igualmente muy interesante. Luisa Vidal es una pintora relativamente conocida en estos tiempos en los que estamos y por lo tanto se han vencido ya muchas trabas, no todas, las que han impedido durante mucho tiempo, siglos, en muchas ocasiones, la presencia de las pintoras, de las mujeres en las tareas de pintura. Pero aquí, en ese mismo contexto, pues ofrecemos algo ya muy diferente que ahora empieza a ser normal, quiero decir, en esos años, y que era realmente pues una imagen, digamos, rara, muy rara o simplemente inexistente y punto, por una cantidad de motivos y de definitiva reparos, problemas, etcétera, con esa deseada y deseable incorporación de las mujeres al mundo de la pintura. Y esto, como les decía, es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo un estudio de pintoras. Tal vez incluso pues algún pequeño centro docente de carácter más o menos privado, esto no importa demasiado ahora, en la que vemos un niño sobre ese tablao, sobre esa tarima, unas sillas de Enea por aquí y por allá, y una docena de mujeres sentadas, de pie, al fondo, al lado, de enfrente, etcétera, del conjunto que se encuentra en esa habitación. De modo que un estudio, en definitiva, colectivo, diría, compartido por una cantidad de mujeres, tal vez, evidentemente, pues alguna tarea profesional de maestra, que por otra parte, tal vez, y vuelvo a subrayar, tal vez sea incluso ejercida por alguna de estas mujeres algo mayores que vemos en la parte de la izquierda, vestidas de negro. En cualquier caso, una imagen, podríamos decir, de carácter histórico, con atractivos de tipo sociológico, para que nos ayude a discernir cómo era el mundo de la pintura en estos primeros años
de ruptura de tantos tabúes y tantos problemas sufridos con anterioridad. Sigo adelante, no sin decirles que en este caso, Marc Basquiat, con el título de En el estudio, el lienzo que estamos contemplando se conserva en la actualmente, lo cual es un buen elemento valorativo, sin duda alguna, en el muy importante, conocido y reconocido Museo de Orsay en París. Museo de Orsay en París, junto a la antigua estación de Orsay, junto al río Sena, en el corazón, en definitiva, de esa gran ciudad francesa. Sigamos adelante y vamos a cambiar de una forma rotunda. Vean ustedes esto en todos los sentidos, el sociológico básicamente, y por supuesto el pictórico, bueno, la pintura evidentemente moderna, pero con un contenido tradicional en muchos sentidos. Eso se acabó cuando vemos esta obra de Natalia Goncharova. Natalia Goncharova fue una pintora muy importante, muy importante. El título de este lienzo que les muestro aquí, sin duda alguna, con rasgos de modernidad y de atrevimiento, en definitiva, en lo que eran las variantes pictóricas de aquellos años, sin duda alguna, esta es una obra especialmente privilegiada. Es una obra en la que se representan unos cuantos pescadores con pescado entre las manos, por supuesto, vestidos con esas blusas blancas, en definitiva, junto a un río, unas redes en el suelo, y están recogiendo, seleccionando la sin duda escasa pesca que han conseguido atrapar. En todo caso, ahí tienen esta obra, Museo Pescadores, que pertenece, ella y la autora, junto con esta y otras más, que ahora tendremos el placer de contemplar, decía, pertenece a una de las tantas y sorprendentes vanguardias rusas, buenos conocedores de la pintura europea, en definitiva, importada desde países muy remotos, adquirida por los grandes zares desde hace mucho tiempo y que han conservado, por ejemplo, el actual Museo del Hermitage, el Palacio de los Zares, el Palacio de Invierno en San Petersburgo, y que ahora se encuentra en este museo más bien dedicado a la pintura tradicional, o, por ejemplo, en el Petriagov o en el Pushkin o algún otro que se encuentran en Moscú y que más bien inclinan su mirada, inclinan su peso hacia la pintura ya moderna, con las mil y una variantes de una, evidentemente, calidad y cualidad realmente muy notable, que supuso una verdadera pintura revolucionaria en el sentido de artística y que contribuyó a la eclosión de la pintura moderna en aquel país tan remoto y de forma sorprendente, dada su atormentada historia durante esas mismas décadas. Aparte de esta obra de Natalia Goncharova, interesante, Pescadores, que por cierto se conserva hoy, en la actualidad, tras los avatares que ustedes consideren pensables, se encuentra hoy en el Museo Thyssen de Madrid y por lo tanto en una de nuestras grandes colecciones de Madrid, abierta a los públicos de todo el mundo. Otra obra, observen también las peculiaridades
dibujo, colorido, movilidad, etcétera, de este grupo de mujeres, media docena de mujeres prácticamente, que se reúnen ahí para danzar. Museo Serpiakov en Moscú, una representación de las tantas y tantas, atención, muchas de hombres, sí, claro, pero también abundantes las de mujeres, que se unen a esa corriente, a ella también podemos llamarle revolucionaria en muchos aspectos, para pintarnos obras tan insólitas, tan nuevas, tan atractivas, en definitiva, por muchos aspectos que vemos en esta pequeña danza popular en las puertas de unas cabañas, tal vez en el campo. Sigamos adelante y veamos la tercera obra de Natalia Goncharova. Hay más, claro, pero me han parecido muy interesantes estas por motivos diferentes. Y esta lo es una. Esto es una pintura que roza la abstracción y lo que sí que está claro es que desborda las posibilidades del color con un dibujo igualmente muy atrevido. Estamos sin duda alguna en manos de las vanguardias de aquellos años. Estamos hablando en este caso concreto año 10, año 12, de modo que está ahí en un tiempo histórico, cuidado con eso también, que hay su influencia en el contexto, en un tiempo, decía, histórico, ya muy próximo a los años terribles, durísimos, angustiosos en muchos sentidos, de lo que es la Revolución de Octubre 1917, a pocos años también de aquellas fechas en las que estalla y sufre la humanidad con el desarrollo de esa tremenda conflagración que es la Primera Guerra Mundial. Son años duros, difíciles para el arte, para la belleza, pero sin duda son años también de cambios realmente que constituyen un verdadero reto a lo que hasta entonces ha sido la pintura tradicional y se abren, en definitiva, los tiempos de la modernidad con obras tan atractivas, por ejemplo, como estas últimas que les acabo de mostrar. En este caso concreto, ese pavo real está en el Museo Tretiakov. Tretiakov es, digamos, el museo clásico y tradicional y relativamente moderno, pero no el europeo occidental, no el museo del Greco, no el museo, en definitiva, de Rubens, no el museo de los grandes autores que las colecciones reales de los zares habían conseguido poner en pie durante muchísimos años, sino que también se ha desarrollado una pintura también rusa, pero una pintura rusa con atractivos, no solo clásicos, que también, sino muy fundamentalmente recogiendo lo que son las nuevas corrientes pictóricas de aquel país y sus allegados. Sigo adelante. Esta obra es un poco peculiar, pero bueno, se enmarca dentro de lo que estoy tratando de desarrollarles a ustedes de forma telegráficamente, porque la materia existente es realmente inacabable. La cantidad y calidad de las obras que he revisado estas últimas semanas es realmente casi increíble. Para mí mismo lo ha sido en gran medida. Y en este caso concreto, simplemente Olga Rozanova es un nombre no demasiado conocido para nosotros, pero sin duda alguna una autora importante. La hermana de la pintora es esta joven que se encuentra tumbada en un diván con unos colores de muy fuerte colorido
que evidentemente pues convergen, en definitiva, tienen mucho en común con Malevich, por ejemplo, o tienen mucho en común con lo que son, en algún sentido, por favor, sálvenme las distancias, pues el colorido fuerte, intenso, retador de Matisse y otros autores de la modernidad pictórica. Aquí tengo también una obra peculiar, conocida, casi un icono, que hemos visto reproducido aquí y allá. El nombre lo tienen ustedes escrito ahí abajo, Atelier, Taller Simultáneo, de Sonia Delaunay. Ella era una pintora conocida, activa. Su hermano igualmente lo era, en definitiva, otras obras de las que obviamente no hablamos hoy. Y esta es una obra, bueno, pues con un interés relativo, evidentemente, pero de alguna forma, pues retadora para lo que supone, pues romper también con los cauces tal vez demasiado estrictos durante mucho tiempo y entrar en la modernidad, en este caso, simple y llanamente, con una marca muy conocida, muy popular, de un licor francés altamente consumido. Esta obra se encuentra, por otra parte, y quería también nombrarla hoy, en el Museo Reina Sofía de Madrid, donde hay muchas mujeres de pintoras, algunas de otros países y muchas de ellas de nuestro propio país, realmente interesantes, realmente variadas en muchos o desde muchos puntos de vista. Sigo adelante y para que vean ustedes las diferencias, pues después de contemplar la obra de Dubonet de Sonia Delaunay, pues ahí tienen ustedes otra obra interesante, muy interesante, de una pintora muy conocida, Tamara de Lempicka. Tamara de Lempicka es un caso de mujer muy peculiar, es realmente, bueno, pues una mujer de las altas esferas de Polonia, que cuando estalla, por ejemplo, la Revolución Rusa en el 17, pues ve las cosas un poco peligrosas para ellos, para las burguesías adineradas de aquellos países, y entonces se va a lo que es Europa Occidental, recala en París, estuvo en Suiza, etcétera, en otros países europeos, claro, y recaló mucho tiempo en París y pintó cuadros de estas cualidades. Lo primero que se me ocurre decir, nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora, en muchos aspectos que no necesito detallarles. En cualquier caso, atención a estas dos mujeres, desnudos, absolutamente integrales, muy atractivos, dibujo, color, actitud, dentro de un marco artístico que perfectamente podríamos situar en lo que llamamos art déco, obviamente, en lo que es el arte de la pintura. Hay, como es natural, arquitectura, hay, como es natural, también arquitectura, hay, lógicamente, pues en lo que es escultura también, muchas representaciones, entre ellos con muestras de esta época, de este tiempo, que podemos encontrar todo el mundo, unos sitios más, en otros sitios menos, pero aquí no es nada raro. Recuerden ustedes el Cine Capitol en la calle Ribera de Valencia, que corresponde a esta misma corriente artística que es el Art Deco. En pintura también son muy abundantes las muestras. En este caso, cuidado, el título es Perspectiva y creo que se entiende por qué. Está en el Museo de Ginebra. Vendió muchos de los cuadros que pintó en Europa Occidental, Tamara de Lempicka, y
con obras tan significativas, tan reconocibles, tan peculiares en todos los sentidos como esta que les muestro. Luego veremos alguna otra, pero antes de llegar ahí, veamos una pintora española, aquí la tienen ustedes, Marie Blanchard. Marie Blanchard. Marie Blanchard fue una pintora de los años 20. Este lienzo que estamos viendo aquí corresponde al año 26 y el título Convaleciente se conserva hoy en día, junto con muchas obras de esa época, en el Museo Reina Sofía de Madrid. Esta mujer tenía graves y serios problemas de salud, pero luchó durante su vida con ganas, con inteligencia, con valor, con, en definitiva, conciencia del mundo artístico y de sus atractivos, y nos ha dejado algunas obras importantes. De un carácter muy diferente a la obra que estamos viendo, tal vez les gustaría ver esta. Es una obra muy peculiar que podríamos ver despacio, pero no tenemos tanto tiempo, de Maruja Mayo. Maruja Mayo, año 27, la obra que les presento. De modo que estamos en la época, ya ha iniciado el siglo XX, han transcurrido unos años, hay ciertas turbulencias de carácter obviamente político, social, no digamos, muchas, y hay mujeres pintoras en una enorme relativa cantidad. Maruja Mayo es sin duda una de las que existen. La obra que vemos aquí tiene alguna otra de similares características. Se llama Verbena. Ven ustedes la multitud abigarrada de todas las caristas, desde unos marineros a la derecha, unas jóvenes divirtiéndose en la parte central, algún personaje en la parte de la izquierda, más o menos popular, y en definitiva una obra plena de atractiva, plena de vida, plena de movimiento, plena de color y plena, en definitiva, de aspectos positivos. Importante. Realmente también yo destacaría, y por muchos aspectos, esta preciosidad, una vez más, una pintura de Tamara de Lempicka. Tiene una producción interesante, notable. Y bueno, aquí tienen la llamada vestido verde, por razones más que importantes. Atención a esa vestimenta, atención a esos guantes, esa enorme panela, ese rostro con pintura, ese pelo rojizo, en definitiva, atractivo, ese dibujo y esos contrastes de tipo de color que vemos con tanta personalidad como la que estamos marcando aquí. También me parece importante, la historia es muy complicada en estos años y este año 1938 lo es, y la pintora Raquel Forner, de nacionalidad argentina, viajó por Europa con frecuencia, etcétera, etcétera, y vio incluso algunos episodios dramáticos. Vean el año, acabo de decir 1938, de modo que, cuidado, estamos en plena guerra civil española y esta pintora argentina, sin duda alguna una mujer valiente, comprometida, pues hizo suyo ese compromiso en muchos de sus lienzos. En este en particular, Mujeres del Mundo, perteneciente hoy a una colección privada, mirando con miedo, con terror, cerrando los ojos a lo que está sobre ella, que tal vez sea algún ataque aéreo en la recién empezada en ese entonces como Guerra Civil Española, y con la conciencia de que muy poco después la misma pintora tiene también algún otro lienzo aludiendo de forma muy directa y clara a la guerra
mundial, la Segunda Guerra Mundial, que tantos daños, tanta desolación, tanta muerte causó en todo el mundo. Sigamos con ello, con una pintura que seguro que muchos de quienes me escuchan conocerán muy bien, porque es un verdadero icono de la pintura, en definitiva, con componentes de carácter, pues obviamente personal, terrible en muchos aspectos, como es Frida Kahlo. Frida Kahlo sufrió un accidente y como consecuencia de ello, pues sufrió durante toda su vida un terrible mal que aquí se materializa con las imágenes de Frida y la otra Frida, en definitiva, cogidas de la mano y cogiendo ese espacio y esa composición terrible. Frida, con su aspecto físico, con su rostro, en definitiva, cargados de elementos inquietantes, de elementos evidentemente que acompañaron a esta mujer, casada con el grandísimo autor mexicano, que es Diego Rivera, un fantástico, fantástico panelista de primera categoría, hombre y la propia Frida muy comprometidos desde el punto de vista político, en definitiva, con una vida atormentada en muchos aspectos, totalmente peculiar. Esta pareja de mexicanos nos ha dejado varias obras únicas en el arte de la pintura. Sigamos adelante. ¿Y qué es esto? Un poquito raro. Una habitación cerrada, de unos colores en las paredes raros, inquietantes. El mobiliario lo es. La mujer que se encuentra ahí se encuentra también en una situación absolutamente peculiar. Ese pequeño objeto que entra por la puerta entonces, todo y cada uno de los elementos que estamos contemplando son elementos propios de uno de los varios, bastantes lienzos que pintó Remedios Varó. Remedios Varó llega a nosotros, se le recuerda hoy en definitiva como una de las representantes mujeres, atención, más fructífera, más interesante de las representaciones que tenemos en el surrealismo. ¿Se acuerdan ustedes de Salvador Dalí? Bueno, en esa misma línea, con unas características y cualidades muy diferentes, pero sin alguna con obras muy, muy interesantes, como lo son al menos muchas de las de ese gran pintor hispano. En este caso concreto, repito, Remedios Varó. La que les estoy mostrando aquí tiene otras muchas producciones, pues en manos hoy de una colección privada. Juana Francés. Ahí tienen una obra ya moderna, muy pleno sentido de la palabra. El título es Maternidad, se entiende muy bien. Juana Francés es una gran pintora, murió hace relativamente poco tiempo, alicantina, concretamente de la ciudad de Altea. Vivió en las tierras valencianas durante un tiempo, después fue a Madrid, trabajó allí, triunfó, tiene obra importante en muchos museos y colecciones de todo el mundo, y esta en particular que les muestro aquí, sin duda alguna muy atractiva en todos los sentidos, dibujo, colorido, composición, evidentemente interesante, en manos del Museo Reina Sofía de Madrid. Museo Reina Sofía. Maternidad de Juana Francés. De Raquel Forner, la pintora argentina
vemos también algunas otras obras importantes que ya no tienen demasiado que ver con aquellas del tiempo de la guerra que vimos antes, y vemos aquí esta obra conocida como Encuentro, sin duda alguna con muchos atractivos, con muchos contrastes, con un color muy vivo, en plena modernidad, en todos los sentidos, y que se encuentra en manos de una colección privada. De Juana Francés hay una obra muy abundante en el Reina Sofía, en otros pequeños museos o colecciones privadas importantes, entre ellas, por ejemplo, esta que vemos aquí, la Cometa, la Cometa, Museo Reina Sofía, con una pintura ya situada claramente o en gran medida dentro de la abstracción. Y para concluir, de una forma un poco singular, olvidando otras muchas obras interesantes de esa autora, les muestro aquí la que llamamos Homenaje al Barroco, una obra de puro y simple color, de contrastes, de vivacidad, en definitiva, de interés, de modernidad, de este pintor Jacinta Gil. Jacinta Gil, como sabrán muchos de quienes me están escuchando, fue la esposa de Manolo Gil. Manolo Gil fue un gran pintor de los años 60, falleció muy tempranamente. La mujer quedó pintando y variando su estilo constantemente y presentándonos obras tan atractivas como esta, la mayoría de las cuales se encuentran en colecciones privadas y han sido admirados ambos durante décadas por muchos aficionados al arte y a la pintura en particular. En el propio Ateneo Mercantil han habido y hay muestra de estos pintores y realmente constituyen una aportación de muy alto interés, en este caso concreto, para hablar de lo que lo hemos hecho hoy. Mujeres pintoras. Espero haberles dado una buena panorámica. Gracias a todos.